Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. En pie, si puede estar en pie, se lo agradecemos un minuto para que oremos, leamos esta porción y pongamos este tiempo en las manos de Dios. ¿Listos? Dice la palabra del Señor así. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Oramos. Señor, te doy muchas gracias por esta serie de enseñanzas, de varios temas libres que tendremos estos 3-4 domingos que vienen a partir de hoy. Permite, Padre, que estos temas nos edifiquen, nos desafíen a ser una iglesia bíblica, sana en la fe, un faro de luz en esta ciudad, Señor, porque hay gente que está buscando un lugar donde ser alimentado con tu palabra. Queremos que nos uses en este propósito, Señor. Yo reconozco, Padre, que no soy un gran predicador, pero yo sé que tú eres un gran Dios que ayuda a los pobres predicadores, Señor, como yo. Así que me arrojo en tus manos, te pido ayuda, sabiduría, gracia y fuerza para poder hacer tu obra. Te ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Nuestro tema, hermanos, el día de hoy se titula Adultos y niños adorando juntos el domingo. Estoy leyendo un libro muy interesante, hermanos, al menos desde el punto de vista cultural. Es la biografía de Billy Graham. Les aclaro que no estoy muy de acuerdo en muchas cosas de cómo era su ministerio y muchas cosas de cómo manejaba él su ministerio. Estoy leyendo su biografía más como por cultura general, por conocer la historia de su vida y cómo llevó este ministerio de tantos años de evangelización. Y he pasado por varios capítulos, pero uno de los capítulos que ha captado mi atención es aquellos capítulos en donde he aprendido que en los 50s y en los 60s todavía sus campañas evangelísticas eran afectadas por la segregación racial. Se ponían todas las sillas, cuando en algunas ocasiones había sillas, porque otras veces también mucha gente estaba en pie en los estadios. Pero en los lugares donde se ponía sillas para todos los asistentes, después de poner las sillas, se calculaba más o menos cuánta gente blanca iba a llegar a la reunión, y ahí se ponía un listón, una barrera que separaba a toda la gente que iba a estar enfrente del listón, que eran las personas blancas, y luego detrás del listón se tenían que sentar todas las personas de raza negra. Y me llamó eso la atención. Digo, wow. Usted sabe, hermanos, que Estados Unidos tuvo precisamente, de hecho, una guerra civil. ¿Verdad? En el país hubo una guerra civil entre el sur y el norte para poder precisamente terminar con el tema de la segregación. Porque la segregación
en estos años, 40, 50, 60, hermano, no solamente estaba allá afuera en todas las cuestiones de escuela, en las cuestiones, hermanos, incluso para montar un bus en donde los asientos de atrás estaban reservados para los negros y los asientos de enfrente para los blancos. Pero también la iglesia estaba segregada. Habían iglesias para la comunidad negra, iglesias para la comunidad blanca, y cuando se hacían este tipo de actividades, estas campañas evangelísticas masivas, también los asistentes eran segregados por grupos según su color. Para terminar, hermanos, con la segregación, no fue fácil. Usted sabe que se derramó mucha sangre, hubo una guerra. Y bueno, algunos creen que todavía la segregación persiste, ya que ha permanecido de alguna manera este racismo sistémico en el país y que todavía muchos dicen realmente eso sigue existiendo, solo que lo han disfrazado. Personalmente no estoy de acuerdo, pero bueno, ya es otra cuestión que podríamos hablar en otro momento. A lo que quiero llegar, hermanos, es a lo siguiente. Tengo una meta con este sermón y lo que quiero demostrar el día de hoy, hermanos, es que la iglesia sigue estando segregada. Ya no por raza, sino por edades. En aquellos entonces se segregaban las personas según su color. Ahora se segregan las familias, se hace una separación de la familia el domingo según su edad. Y mi meta al día de hoy, hermanos, es demostrar que tanto bíblicamente como históricamente esto es un error. Me siento como hace 10 años cuando se empezó a reformar la iglesia. Porque hace 10 años me tuve que parar enfrente de toda la iglesia y decirles, hermanos, tengo que reconocer públicamente que hay muchos temas que hay que corregir. Y no se preocupen, vamos a hacerlo con sabiduría, con prudencia, con paciencia. Pero en esta serie de temas que voy a estar dando unos 3, 4, voy a tratar, hermanos, de que como iglesia comprendamos bíblicamente lo que realmente ha practicado la iglesia por siglos, casi por milenios, y cómo llegó un momento en la historia que hubo un cambio y nos hemos acostumbrado y acomodado tanto a ese cambio que prácticamente ese cambio es el que nosotros defendemos y peleamos como si fuera la ortodoxia bíblica. Este va a ser nuestro bosquejo el día de hoy. En primer lugar, les voy a hablar del objetivo del sermón. Allí sí una laminita si la ponen. En segundo lugar, voy a hacer un análisis del pasaje que leímos de Mateo. En tercer lugar, un poco de historia sobre la escuela dominical de niños. Cuarto lugar, vamos a refutar las más comunes objeciones en contra del culto integral. Y número 5, voy a dar unos consejos para un servicio para toda la familia. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces contándoles, hermanos, el objetivo de mi sermón, el punto número 1. ¿Ok? Y lo que quiero enseñar, hermanos, quiero demostrar el día de hoy que la mejor forma de llevar a nuestros hijos a crecer en el Señor, a ser adoradores maduros y a ser buenos cristianos, es cuando son guiados por sus padres en un contexto de reuniones, en primer lugar, familiares en sus hogares y en segundo lugar, al estar presentes en el culto general en una reunión intergeneracional de la iglesia. Todos los domingos con todos los miembros de la iglesia de todas las edades. Quiero probar eso hoy con la Biblia, lo quiero probar con la historia. Y quiero demostrar, hermanos, entonces, que este es el mejor método. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo y está bien, escúcheme. Porque si es bíblico, bueno, al final de cuentas ya no estaría en desacuerdo conmigo, sino en desacuerdo con la Biblia. Creo que hay dos extremos que hay que evitar. El primer error, hermanos, consiste en que la iglesia deje solo a los padres la formación espiritual de sus hijos. Ese es un error.
Que la iglesia diga, yo no tengo ningún compromiso con los hijos de los hermanos, sino que es compromiso de los padres. Creo que eso es un error. El otro error también consiste en que los padres digan, yo no tengo ningún compromiso con mis hijos. Eso es responsabilidad y problema de la iglesia. Yo creo que lo balanceado es que la iglesia ayude a los padres a llevar a los hijos a la madurez por medio de tenerlos en la reunión general el domingo, y luego los padres ayuden a la iglesia a llevar a sus hijos a la madurez por medio de ellos tener reuniones familiares constantemente con sus hijos en casa. No sé si los confundí, pero voy a dejarlo en una sentencia más corta. Los padres entonces preparan durante la semana a sus hijos para que estén entrenados para la adoración corporativa del domingo, y la iglesia en la adoración corporativa del domingo, donde la iglesia no está segregada, sino todos estamos juntos, ayuda a los padres a preparar a los hijos para la reunión familiar. Eso es básicamente el objetivo de este sermón. Vamos a pasar al punto número 2 y vamos a analizar brevemente el pasaje, hermanos. Este pasaje, hermanos, de Mateo, capítulo 19, verso 13 al 15, está en el contexto, hermano, de una reunión general. De una reunión, hermano, en donde se están hablando temas de adultos. Eso es lo que voy a tratar de demostrar el día de hoy. Cuando Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, seguro estas palabras, hermano, a los apóstoles no les gustaron. Porque si usted ve el pasaje, la primera reacción de los apóstoles fue como de no estamos de acuerdo al principio. Cuando los padres están trayendo a los hijos a Jesús, la primera reacción de los apóstoles es no estar de acuerdo. Como diciendo, espérense, no estamos de acuerdo. Posiblemente hay unas razones. Posiblemente, número uno, los apóstoles están pensando, el maestro es el maestro y los niños son los niños. Como diciendo, como ubíquense, ahorita no es tiempo para los niños. Posiblemente eso vino a su mente. El segundo pensamiento que pudo haber venido a su mente es, en este momento estamos hablando un tema muy serio. ¿Qué tienen que ver los niños con este tema serio? Porque si usted se regresa unos versículos antes, abra su Biblia en Mateo 19, estaba Jesús hablando del divorcio. Entonces posiblemente los apóstoles dijeron, estamos hablando del divorcio. ¿Qué tiene que ver este tema con los niños? Este no es el momento que los niños se acerquen al maestro cuando se está hablando un tema de adultos. Y lo tercero, que es probable que pudo haber venido a la mente de los apóstoles, es la enseñanza está tan buena y está bendiciendo a los adultos, pero los niños van a distraer. Y los adultos van a comenzar a perderse la enseñanza. Los adultos, por la distracción de los pequeños, van a comenzar a no poner atención a lo que el maestro está diciendo. Por eso dice en el versículo 13 que los apóstoles reprendieron a los que querían traer a los niños a Jesús. Pero, oh sorpresa, que Jesús recibe a los niños diciendo, hey, dejen venir a los niños a mí, pero no solamente los recibe, sino que en ese momento, por medio de los niños, da una ejemplificación de la humildad necesaria que requiere todo verdadero discípulo. Y dice, el que no sea como uno de estos niños, no puede entrar en el reino de Dios. Y obviamente sabemos que no se está refiriendo al que no tenga la edad de estos niños, no, sino que se está refiriendo a la ingenuidad para la malicia. Esta mala actitud, hermano, de los apóstoles en contra de que los niños estén en la reunión con el maestro cuando se está hablando temas de adultos, porque distrae a los demás, persiste el día de hoy en las iglesias. Aclaramos que los discípulos no hicieron esto con malicia. Los discípulos no tenían malas intenciones al tratar de alejar a los niños en ese momento. No tenían una agenda oculta de hacer daño a los niños, pero en ese momento les faltaba más entendimiento del tema. Y eso pasa muchas veces. Cuando hay gente que escucha este tema por primera vez, su primera intención es rechazarlo. Y no es que lo estén haciendo por maldad.
No, sino que les falta más entendimiento del tema. Mi trabajo el día de hoy, mi propósito es demostrarle a esas personas que ante este tema su primera reacción es como la de los apóstoles, es demostrarles que están equivocados. Y quizás a algunos les va a tomar menos tiempo aceptarlo y a otros más tiempo, pero a final de cuentas vamos a ver lo que dice las Escrituras y lo que dice la historia de la iglesia, que también es importante. Hubo un tiempo, hermanos, en que yo estuve en contra de que los niños estuvieran en el santuario, pero no lo hice por malicia. De hecho, me enojaba. Cuando estaba predicando y un niño me interrumpía, yo me enojaba con el papá y yo decía, qué falta de sabiduría, decía yo, de parte del padre. Claro, ya vamos a llegar ahí a aclarar esos puntos, ¿no? Pero después yo entendí, yo dije, wow, o sea, estoy mal. Los niños deben de estar con sus padres en un contexto de una reunión multigeneracional, escuchando el evangelio y adorando a Dios. Hoy a mí me da mucho gusto ver a muchos niños acá. Muchos padres, de hecho, antes de que yo dé esta enseñanza, por simples comentarios que les he hecho, dijeron, tiene razón, yo ni necesito que des enseñanza. Yo ya voy a empezar a tener a mis hijos en la reunión. Pero otros no. Otros se resisten y pelean para defender esta situación como si la Biblia les estuviese respaldando. Pero no es así, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero aclarar que cuando una iglesia tiene ministerios de niños y para cuidar niños, la iglesia no lo hace por malas intenciones, como los apóstoles no tenían malas intenciones. Las iglesias lo hacen con el propósito de ayudar, con el propósito quizás de que los niños desde que nacen tengan un lugar adecuado según su edad, tengan una enseñanza adecuada según su edad, porque eso es uno de los objeciones que voy a refutar el día de hoy, y que vayan aprendiendo según su edad. Entonces se les clasifica según edades y se usan varias estrategias, y repito, no es malicia de parte de las iglesias ni de parte de las maestras. Y comienzan a pensar, ¿qué hacemos? Bueno, pongámosle música cristiana. Sí, pero posiblemente no le va a gustar un himno que escribió John Wesley. Bueno, ¿qué tal si le ponemos el Patito Juan o con una voz de ardillita? Porque lo que quieren es captar la atención de los niños. ¿Qué tal si los ponemos a colorear personajes bíblicos? Y mientras ellos están coloreando la túnica de muchos colores de José, están aprendiendo que ese es José y que ese es un personaje de las Escrituras. ¿Qué tal si les ponemos caricaturas de la Biblia? Donde ellos vean las historias que la Biblia menciona, pero desde un punto de vista más ameno, más cómico, con muchos colores, algo interactivo, algo agradable. ¿Qué tal si les hacemos un show de títeres con un trasfondo bíblico, donde ellos puedan participar? Repito, las motivaciones son nobles. Quieren que los niños estén ocupados mientras sus padres están en el santuario haciendo cosas de adultos. No queremos que piensen que la iglesia es aburrida. Pero hoy les voy a enseñar lo peligroso, hermanos, que es pensar de esa manera. ¿Qué les estamos enseñando? Les estamos enseñando a nuestros hijos que el culto dominical, el día del Señor, consiste en ver caricaturas, en cantar con una voz de ardillita, en armar legos, en jugar. Luego esperamos que crezcan y que pasen al culto de adoración y sepan adorar. No van a saber adorar. Luego esperamos que pasen al culto de los adultos y que conozcan la rica tradición del cristianismo de 2000 años. No la van a conocer. Luego esperamos que salten a los adultos y que sean los próximos predicadores y que están interesados en la evangelización y en la plantación de iglesias y en la extensión de las misiones. No lo van a hacer. Porque lo que hemos hecho es abrir una brecha que los separa de donde está toda la bendición el día del Señor. No saben lo que es adoración cristiana. Muchas iglesias hacen este cambio justo cuando los niños se van a middle school. 11, 12 años, los niños han estado 11, 12 años sin ir a la iglesia. Porque la iglesia es esto, la iglesia es el día del Señor, donde está el pueblo del Señor, celebrando la cena del Señor, haciendo las oraciones del Señor, todo lo que tiene que ver con el Señor. Entonces, después de haberlos tenido 11, 12 años alejados de la iglesia,
justo en ese momento que ellos se van a middle school y comienza ese proceso de rebeldía, ahí viene la crisis que no tienen ninguna raíz realmente que los vaya a retener. Máxime si los padres tampoco tienen una vida devocional en sus casas. Esta es la realidad, hermanos. Los niños no han estado en la iglesia. Luego los padres dicen esto, cuando el niño tiene 11, 12 años, que comienzan ya a rebelarse y a decir no quiero ir a la iglesia. Y luego los padres dicen esto, no entiendo. Mis hijos han ido a la iglesia desde que nacieron y hoy ya no quieren ir más. No, tus hijos no han ido en sí al día del Señor, en 10, 11 años. Y por eso ahora que está sacando ya su personalidad y que empezaron a hacer lo que ellos quieren, si yo no tengo interés realmente por el culto de los adultos. Además, el culto de los adultos es aburridísimo comparado con las actividades de niños. Punto número 3. Un poco de historia sobre la escuela dominical de niños. Vamos a ver este proceso. ¿Cómo fue que pasamos, hermano, de la integración a la segregación? Hoy día estamos segregados. Las iglesias están segregadas por edades. ¿Cómo llegamos a este punto? Porque no era así en un principio. La iglesia no estaba segregada cuando nació, ni en sus primeros 1800, 1900 casi años de historia. ¿En qué momento pasamos de la integración a la segregación? Bíblicamente, usted no va a encontrar la segregación por edades de la iglesia en ningún lado. Lo reto a que la busque. Lo reto. Y no lo va a encontrar. Si trae un versículo, seguramente lo está malinterpretando, viene y lo ayudo a que lo interprete correctamente. Porque no está. Más bien, mire lo que encontramos por toda la Biblia. Vamos a ver varias citas en donde encontramos que la reunión general de la iglesia del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre fue de integración. Vayamos a ver varios pasajes. Deuteronomio 31, 12 al 13. Deuteronomio 31, 12 al 13. Ahí está en pantalla, algunas palabras las puse en amarillo que son las que me interesa resaltar. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El culto de la iglesia, todas las familias juntas, de todas las edades. Otra cita, Josué 8:35. Josué 8:35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Es decir, ninguna palabra se le ocultó a los niños como diciendo, no, este tema no es de niños. No, todas las palabras de Moisés, que Dios le había dado a Moisés, la ley, Josué hizo que los niños también las escucharan. Segunda de Crónicas 20:13, la cita que sigue. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Toda la familia. Cita que sigue, hermanos. Nehemías 12:43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Y en el Nuevo Testamento aparecen pasajes como: padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y está en el contexto de reuniones familiares en casa y culto general de la iglesia. Ese es el contexto del pasaje. Si usted conoce estos pasajes, usted se va a dar cuenta, hermano, que se dieron en diferentes momentos históricos de la iglesia o de la historia de Israel. Por ejemplo, hay pasajes que son antes de conquistar la tierra prometida. Las reuniones eran toda la familia. Después de conquistar la tierra prometida, las reuniones eran para toda la familia. Antes del exilio, las reuniones eran para toda la familia. Después del exilio, ya en Nehemías, las reuniones eran para toda la familia. En diferentes contextos históricos,
En el pueblo de Israel, las reuniones siempre fueron para toda la familia. No importaba en qué momento histórico estaba la nación. Siempre se entendía, si vamos a darle culto a Yahweh, a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro Libertador, ¿por qué tenemos que sacar a los niños del culto? O sea, ellos nunca pensaron en eso, en alejar a los niños del culto de adoración a Yahweh, en alejar a los niños del momento en que se iba a instruir la ley de Dios. No se les ocurrió jamás a ellos. ¿Será que nosotros somos más inteligentes? No, a nosotros se nos ocurrió. Ellos se divierten y no nos molestan y todos ganamos. Esa es la postura que nosotros creemos que es la correcta. Ellos no se aburren y a mí no me distraen. Ningún pasaje, hermanos, de las Escrituras habla de la segregación en la reunión de adoración. La iglesia primitiva y apostólica, por ejemplo, la iglesia no estaba segregada por edades. Todas las reuniones de la iglesia primitiva y apostólica era general, integración familiar. Mencióneme otra época dorada del cristianismo, la época de la Reforma Protestante. Lutero, Calvino, Zwinglio no supieron eso de segregación por edades de la iglesia. Lutero decía cuando predicaba, yo no predico para un grupo de gente altamente educada, yo predico para mis pequeños. Mencióneme otra época dorada de la iglesia, los puritanos. Los puritanos no supieron eso de que era segregación por edades. Los puritanos, una esposa de un pastor puritano decía, no es fácil mantener a los niños quietos, pero nosotros los tenemos en la reunión a partir de su primer mes de nacidos. Y así continúan presentes en la reunión todo el tiempo. La época primitiva, la época de los reformadores, la época de los puritanos, no supieron. 3 épocas doradas en la iglesia, en la historia de la iglesia cristiana. ¿Qué fue lo que cambió? ¿En qué momento llegamos a la conclusión de que había que segregar la congregación el día del Señor? No lo encontramos en ninguna parte de la Biblia, no lo encontramos en ninguna parte de la historia, por lo menos en los primeros 1800 años de historia de la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Por qué la iglesia se segregó? Aprendas esto, los cambios en la teología que hubieron en el siglo XIX. El siglo XIX fue crucial para que vinieran muchísimos cambios dentro de la iglesia. Y le voy a mencionar algunos. En primer lugar, hermano, en el siglo XIX, dentro de la iglesia se metió el famosísimo movimiento de escuela dominical. ¿Cómo nació el movimiento de escuela dominical? Nació con el propósito de educar a los niños que no tenían acceso a la educación. Los cristianos comenzaron a darse cuenta que niños que no tenían acceso a la educación se les podía educar por medio de enseñarles a leer la Biblia. Qué bueno, gloria a Dios por esa buena intención. Y nació entonces la escuela dominical. ¿Y cuál era el único día que estos niños tenían libres? Era el domingo. Porque en ese entonces la mayor parte de niños, no había leyes que regulaban las leyes del trabajo que prohíbe que los niños trabajen, y los niños trabajaban. Y el día que tenían libre era el domingo. Y entonces al principio se cuidó esto. Al principio dijeron, sí, vamos a enseñarles a leer la Biblia a todos estos niños que no tienen acceso a la educación, pero no a la hora del culto. Eso lo aclararon al principio los hermanos. Tiene que ser en otro horario. El domingo en la tarde, el domingo en la mañana, independientemente a qué horas es la reunión de la iglesia. Y eso al principio se respetó. Pero después, lamentablemente, se hizo el switch y dijeron, ¿y por qué no lo hacemos para todos los niños de la iglesia? Todos los niños, incluso los que tienen padre, incluso los que van a la escuela, incluso los que saben leer. ¿Y por qué no lo hacemos a la hora del culto y lo sacamos de acá? Y lamentablemente, hermanos, eso fue lo que sucedió. Hubo varios pastores que se opusieron y comenzaron a escribir en contra de esto, porque se dieron cuenta que eso no era bueno, que se estaba segregando la familia, pero muchos padres protestaron contra esos pastores y dijeron, no, así estamos más cómodos, y estos padres se acabaron imponiendo contra los pastores que protestaron. Y así fue como se impuso entonces la escuela dominical para los hijos de todos los cristianos que tienen padre, no importa si saben leer, y a la hora del culto. Y por eso es que el culto dominical entonces se comenzó a segregar a partir del siglo XIX. Una segunda cosa que sucedió fue que en el siglo XIX surgió el darwinismo.
toda esta teoría de las especies y de la evolución, etcétera, y se comenzó a enseñar entonces por medio del darwinismo que era mejor que los niños fueran educados por edades y que estuvieran un periodo de tiempo en esa edad hasta cumplir ese grado y luego ser pasados a otro grado y a otro grado por edades. Eso comenzó en la escuela secular por medio del darwinismo y luego se transportó a la iglesia cristiana. Entonces ahora, ya no solo es que todos los niños estaban segregados allá atrás o allá afuera o en otro lado, sino que ahora hay que segregarlos entre ellos también por edades, para que podamos adaptar la enseñanza a cada edad. Porque lo que se entiende es esto: ¿cómo le vas a estar enseñando a un niño de 2 años lo de 13 años? Eso es lo que enseña el darwinismo. Y la tercera cosa, hermano, que vino a ser como el último clavo en el cajón, fue que se introdujeron nuevos métodos de discipulado. Con la segregación de la iglesia vinieron entonces estos métodos. Ok, ¿y por qué no preparamos un discipulado especial para hombres? ¿Por qué no comenzamos a preparar un discipulado especial para mujeres? Un discipulado especial para jóvenes, un discipulado especial para niños. La realidad, hermanos, es que hoy la iglesia ha llegado hasta la conclusión de que hasta los empresarios necesitan un discipulado especial. Dice el pastor: el miércoles tengo reunión, pero solo con los empresarios. Si usted es empleaducho, ahí no venga. ¿Ok? Y así fue, hermanos, como entonces también estos nuevos métodos de discipulado comenzaron a segregar la iglesia. La iglesia, hermano, la Biblia no conoce eso de segregar al discipulado. Eso no está en ninguna parte. En el discipulado deben de estar todos los cristianos, de todas las edades, hombres y mujeres. Y yo sé que aquí hay personas que no creen que su hijo puede aprender. Dicen: no, mi hijo, mi hija no pueden aprender. Vamos a ver que eso es falso, hermano. Las escrituras dicen claramente que eso es falso. Al menos en la enseñanza espiritual de darle a nuestros hijos, la Biblia entiende que se les debe dar desde que nacen. Eso es lo que la Biblia entiende. Si usted entiende otra cosa, es posiblemente por toda la influencia cultural a través de la cual usted ha sido ahora sí que bombardeado por toda esa información. No podemos creer todo lo que dice el gobierno, hermano. ¿Tú crees que el gobierno sabe más de educación de hijos que tú? Claro que no. El gobierno lo que tiene son agendas, hermano, para destruir la niñez, para enseñarles ideologías peligrosas, hacer cosas que van en contra de su cuerpo, a pensar en cosas terribles. Vea todo lo que produce Disney o Hollywood o la música, vea toda la ropa que se vende allá afuera. Todo está diseñado para la destrucción, hermano, de las siguientes generaciones. ¿Tú crees que un gobierno que está abogando porque un niño sea abortado mientras no haya nacido todavía, incluso en el 9º mes, en la última semana, si no ha nacido, se le puede abortar, sabe más de educación de niños que tú? Claro que no. Yo sé cómo educar a mis hijos, porque el Señor me ha dado la sabiduría para criar a mis hijos y para educar a mis hijos. Hoy el gobierno lo que hace en las escuelas es declarar a todos los niños enfermos. Este tiene depresión, este tiene hiperactividad, este tiene autismo, este tiene no sé qué, y bueno, un montón de drogas que les comienzan a meter, hermano, los psicólogos. No crea todo lo que dice el gobierno, hermano. Vámonos al siguiente punto, 4. Objeciones contra el culto integral. Hay muchísimas, voy a tratar de responder algunas objeciones contra el culto integral. Hay objeciones muy comunes en contra de que los niños estén en el culto general. Yo les quiero avisar a todos, yo no tengo ningún problema que usted tenga aquí a todos sus hijos. Yo no tengo ningún problema. Yo predico y si sus hijos están aquí, ahorita vamos a hablar de cómo controlarlos un poquito, etcétera, yo no tengo ningún problema. Primera objeción: los niños no conocen a Dios, por tanto no lo pueden adorar. Esa es una objeción. Los niños no conocen a Dios, no son cristianos, por tanto no pueden adorar a Dios. Si seguimos esta premisa al pie de la letra, entonces todos los que nos están visitando el día de hoy que no son cristianos, deberíamos de ¿qué? Sacarlos de la reunión. ¿No? O sea, es un argumento, hermanos, débil, es un argumento completamente sin fundamento. La reunión de adoración no está diseñada para los incrédulos en el sentido de que les guste a ellos, pero ellos son bienvenidos. Ellos deben de estar porque la reunión de adoración es un método de evangelizarles, de presentarles el evangelio. Cuando estamos cantando la palabra de Dios, cuando estamos cantando el evangelio de Dios. Claro.
Van a venir y van a quedarse así como mirando, ¿qué es esto? Adorar a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué es el libro, la Biblia, la palabra de Dios? Pero son bienvenidos a estar. Y bajo ese concepto, todos los bebés, escuche, desde que nacen, son venidos a estar en el santuario, en el culto de adoración con todos los adultos. Joel 2:16. Consulte las citas con nosotros, por favor. Y si no, ahí están en pantalla. Joel 2:16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y ahí, hermano, se refiere a bebés recién nacidos. Bebés recién nacidos, como decía la esposa del pastor puritano que le leí su testimonio de ella. Decía, no es fácil, o sea, son bebés. Los que todavía están en ese, que nacen, les da cólicos cuando comen, hay que cambiarles el pañal, etcétera, decía la mujer. Pero nosotros los tenemos desde el primer mes de nacidos y así permanecen en la reunión siempre. Entonces, hermanos, este argumento de que los niños no conocen a Dios, por tanto no le pueden adorar, es un argumento falso. Vamos a ver uno más, el segundo. Los niños no entienden y necesitan clases adecuadas para su edad. Este es un mito porque esto no es verdad. Esto es completamente falso. A los niños hay que hablarles como adultos, darles instrucciones de adultos desde que nacen. Hola bebé, ¿cómo estás? Te extrañé hoy. ¿Te va a contestar? No, porque el niño no habla. Es que como no me contesta, seguramente no entiende. Si los niños entienden desde el vientre, cuando empiezan a distinguir entre la voz del padre, la voz de la madre, y los médicos aconsejan que se les ponga música clásica para el desarrollo intelectual de ellos. Por ejemplo, hablar es una cuestión de adultos y los niños aprenden a hablar. ¿A qué edad aprenden a hablar? Yo a mis hijos ya están grandes, pero más o menos me acuerdo. Por ahí a los 8, 9, 10 meses ya empiezan. Agua, papá, mamá. ¿Sí o no? Un año y medio se van soltando, se vuelven unos periquitos. 2 años, 3 años, ¿quién los para? Más bien, niño. La música es una cosa de adultos. Ponga ahí en internet, niño de 2 años, niño de 3 años, superdotado en música. Así de niños le van a salir. Y usted no sabe ni guitar la tocarra, diría el Chavo del 8. Las matemáticas son complejas y es un tema de adultos. Hay niños genios en matemáticas. Usted no sabe ni cuánto es 2 más 2. Y ese niño hace ecuaciones complejas de mecánica cuántica, a saber qué cosas. 3, 4 años de edad. Niños que son políglotas, 7, 8 años, que hablan 15 idiomas. Y usted apenas diciendo, I'm sorry, sir. ¿Sí? No, pero es que según lo que Darwin enseñó a la iglesia, bueno, primero a la cultura y luego la cultura entró a la iglesia, hay cosas que no son para niños. ¿Qué dice la escritura? ¿Habrá un pasaje que dice que todo lo de la escritura y todo lo que está en la Biblia, aunque sea difícil, es para los niños? Sí, qué bueno que me preguntó. Lea conmigo Salmo 78, 1 al 7. Salmo 78 del 1 al 7 dice, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas. Hágale highlight a esa palabra, ya se la voy a explicar en el original. Desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden en las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Este pasaje, hermanos, es claro y es clave también. La palabra para escondidas, hermano, se refiere a cosas difíciles. Se puede aplicar, por ejemplo, a temas teológicos. Se puede aplicar a cuestiones de acertijos, máximas, proverbios. Eso es lo que significa en el original esa palabra. Dice que desde niños, desde que tus hijos nacen,
Dice que los comiences a entrenar en conocer cosas difíciles y tratar de entenderlas. Hay un catecismo para niños que es el Catecismo Bautista, que me parece que consta como de no sé cuántas preguntas, pero Spurgeon hizo un estudio y lo redujo a 82 preguntas. No se asuste con la palabra catecismo, simplemente significa enseñanza, ¿ok? Enseñar a tus hijos. Y Spurgeon hizo un estudio de esas preguntas y la redujo a 82 preguntas. Está muy bueno, por cierto, ese catecismo, ese método de enseñanza a tus hijos, porque es enseñarle teología y doctrina por medio de preguntas. Y me encanta lo que dice ahí, porque dice, nosotros entendemos que hay ciertas palabras que les estamos enseñando a nuestros hijos desde pequeños y que van a ir poco a poco entendiendo más la profundidad de esa palabra. Por ejemplo, le dices expiación. Bueno, por lo menos ya la sabe, ya la oyó. Ahora le explicas qué es la expiación. Y conforme van los niños entonces creciendo y aprendiendo, van afirmando, porque aprendemos, hermanos, por medio de la repetición. Por ejemplo, en lo personal, cuando me toca estudiar un tema teológico difícil, yo nunca acostumbro a enseñarlo la primera vez que lo estudio, sino que hasta que estoy, repite y repite el tema en mi mente, leyéndolo una vez más, escribiendo al respecto, meditando al respecto, hasta que digo, ya lo entendí. Le voy a enseñar, hermano, que este argumento es falso. Este argumento de no enseñarle cosas difíciles a alguien porque no las entiende es falso. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes son bien ágiles para entender la Trinidad? Ninguno. Ahora, supongamos que un día usted viene y me dice, pastor, explíqueme la Trinidad. No, usted no entiende, quítese. No, hermanos, el hecho de que alguien en sus capacidades no entienda algo no puede ser necesariamente según su edad. A lo mejor hay un niño de 11 años que hace un estudio de la Trinidad y llega a comprender, no exhaustivamente porque es imposible, porque la doctrina de la Trinidad es un misterio, los misterios no se pueden entender exhaustivamente, pero a lo mejor dice, bueno, hay un solo Dios, hay 3 personas en la Biblia que son llamados Dios y esas 3 personas son 3 personas diferentes, dice el niño de 11 años. Y viene un hombre de 40, hermano, explíqueme si es, ¿cuántas personas son? ¿Una esencia o 3 personas? Y me dice lo contrario, me dice, no, son 3 esencias y una persona. ¿Sí ve? No es una cuestión de edad también. Muchas veces es una cuestión simplemente de mero entendimiento, en donde hay personas que tienen más capacidad unas que otras. Pero nosotros automáticamente, porque los niños son niños, ¿qué hemos hecho? No es para ellos. Automáticamente los hemos descalificado diciendo, eso no es para ellos, porque ellos no lo entienden. Oh, pues, ¿cómo lo van a entender si no se lo enseñas? A ver, explícale a tu hijo la unión hipostática, que Cristo Jesús es una persona con 2 naturalezas, es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Tú como adulto lo entiendes exhaustivamente? No. ¿Y ya por eso no se lo vas a explicar a tu hijo? Claro que no, vas a hacer lo mejor que puedas para explicarle a tu hijo la doble naturaleza de Cristo. Y al final los 2 van a quedar igual, pues no lo alcanzamos a entender bien. Ningún niño, mire esta premisa, según la Biblia, ningún niño es demasiado joven para la exposición a la palabra de Dios. Ningún niño. Y conforme se repite y repite, lo van aprendiendo mejor. Vamos a ver la tercera objeción. Nada más son 3, hermanos. 3 objeciones, luego pasamos al punto 5. Los niños distraen a los adultos en la reunión general. ¿Ok? Los niños son niños, hacen algunas cosas que son de niños, dependiendo de la educación de sus padres. Por ejemplo, le hago una pregunta. ¿Todos los niños son unos tremendotes en la reunión de adoración? No, solo ciertos niños. Solo ciertos niños. Pero el que está en contra de que los niños estén en la reunión lo exagera. Dice, no, todos los niños se portan mal, distraen a los adultos. Y lo hacen ver como un gran problema. Dicen, ni los niños salen bendecidos porque ellos ni entienden, ni es un lugar adecuado para ellos, ni los padres salimos bendecidos porque los niños nos están distrayendo y al final de cuentas ni atención pusimos. ¿Ah, sí? ¿Tú no sales bendecido cuando los niños, cuando tus hijos se portan mal? Te quiero preguntar, ¿cómo salen los maestros que te los cuidan? ¿Ah? Tus maestros que a veces les toca 3, 4 domingos al hilo porque el que le tocaba canceló venir. Un mes ya sin congregarse los maestros.
Le ha tocado 4 o 5 domingos cuidarte a los niños para que tú salgas bendecido. Pero ellos salen arrastrando los zapatos allá por la puerta de atrás. Ya ni quieren ni saludar. Hermana, bendiciones, cállese. Pregunta, hermanos, ¿de dónde sacamos que la iglesia tiene la obligación de ponernos maestros para que nos cuiden a los niños? ¿De dónde sacamos eso? Eso es obligación de la iglesia, qué barbaridad. No tienen un buen programa para niños ahí. ¿Qué desorden hay ahí? O sea, ¿de dónde sacamos? ¿Quién te dijo a ti que el día del Señor, que debes de llevar a tus hijos al culto y tenerlos en el culto, es obligación de otro cuidártelos? ¿Está bien si un amigo te puede ayudar? Claro. Un amigo te puede ayudar, te toca servir, te toca cantar. Algún amigo te puede ayudar. Y quizás hasta lo hace con gusto, dependiendo de quién es tu hijo. Dependiendo cómo has educado a tu hijo. Pero hermanos, bajo esta premisa de es obligación de la iglesia proveerme cuidado para mis hijos, mientras yo duermo en el sermón, mucha gente se va de la iglesia. Si la iglesia no tiene un buen programa de niños, se va de la iglesia. Dice, a mí qué me importa doctrina, yo lo que quiero es que llegue una iglesia y tengan un excelente programa de niños, etcétera. Que me cuiden a los hijos, yo me siento a oír al pastor y ronco a gusto porque el niño no me distrae. Punto 5. Y este punto creo, hermano, que es para irnos trayendo una palabra de consuelo, ¿no? Consejos para el servicio con toda la familia. Consejos. ¿Es fácil tener a niños en el culto dominical? No necesariamente. Decía la esposa de este pastor puritano, no es fácil tener a los niños en toda la reunión. Es un trabajo, cuesta, pero es un trabajo en todos lados. ¿O no es trabajo también cuando vas a un cumpleaños controlar a tus angelitos? ¿O no es trabajo también cuando vas a una junta de la reunión de la escuela controlarlos? ¿O no es trabajo también controlarlos cuando vas al mall y hay esos niños que ellos mandan en casa y dicen yo quiero eso y punto, se tiran en el piso? Bienvenido a la crianza de hijos. La crianza de hijos cuesta, tanto en el culto dominical como en cualquier lado donde estés con tus hijos, es tu deber controlarlos. Los padres van a luchar acá en el santuario. ¿Qué debemos hacer el resto de la iglesia? Apoyarlos, tenerles paciencia, no lanzarle unas miradas matadoras que hermano, usted y su hijo. No, debemos de proveer un ambiente, hermano, en el santuario, acá en la reunión general, kids friendly, donde todos los miembros sepan que son bienvenidos a traer a sus hijos de todas las edades, que no vamos a estarles haciendo caras o enojados con ellos. Dependiendo cómo eduques a tus hijos, obviamente. Porque escuche una cosa, hermano. ¿Está mal que el niño esté aquí? No. ¿Está mal que el padre le deje hacer todo lo que el niño quiere mientras está aquí? Sí. Por supuesto. ¿Se van a quedar inmóviles y mudos los niños? No, no se van a quedar inmóviles y mudos. Se van a mover. Van a querer hablar. Algunos van a querer caminar, levantarse de su lugar e irse. ¿Qué vas a hacer? ¿Irlo a seguir? ¿Dónde va el niño? Porque vivimos en la generación en donde los niños nacen y ellos mandan. Algunos dirán, es imposible controlar a los niños. Eso es falso. A los niños se les puede controlar y debemos de hecho controlarles por su bien. ¿Por qué por su bien? Porque cuando los padres no controlan a sus hijos, esos hijos ¿cómo le caen a los demás? Mal. Los padres que no controlan a sus hijos hacen que el resto de la gente no quiera a sus hijos. Ese niño es insoportable. Y muchas veces es cierto. Cierto, ya no lo soporta nadie. Y mire lo que sale el padre. Y le quiero enseñar que esto es un error. Porque dicen los padres a veces, fulano sí puede controlar a sus hijos, porque sus hijos son tranquilos. Dice, yo no puedo controlar a los míos, porque los míos son tremendos. Ni digas eso. Porque ¿sabes por qué son tremendos? Por tu culpa. ¿En qué momento perdiste el control de ellos?
Ya desde los 8 días de nacido te hacían hacer lo que ellos querían, ahí perdiste el control. Todo padre que dice, yo no puedo controlar a mis hijos porque son tremendos, no se está elogiando a sí mismo. Está diciendo, yo soy un mal padre. Soy un mal padre. Mis hijos son tremendos porque yo soy un mal padre. Dos cosas. ¿Cómo puede la iglesia ayudar a los padres para que tengan acá sus hijos en la reunión general? Voy a hablar así rapidito de cosas que la iglesia puede hacer para ayudarles a ustedes. Número 1, tratar de reservar las sillas de atrás para los niños que de repente se portan más mal. ¿Ok? Yo sé que a muchos padres les gusta sentarse enfrente. Eres bienvenido si tu hijo es educado. Tu hijo lo controlas, no es un robot que lo apagas y se queda muerto ahí 2 horas. No, pero dentro de lo que cabe tú mandas, no él. Tú mandas. Porque yo no sé si se ha dado cuenta, hermano, que por ejemplo se sientan ahí dos hermanos y sientan a su hijo y el niño se para. Y la mamá lo sienta y el niño se para. Y dice, ¿qué me vas a hacer, mamá? Y la mamá dice, ay, yo no jamás he entendido eso, hermano. Como una persona así como de 6, 7 pies, un chaparrito así de un pie, hermano, lo trae. No, jamás he entendido eso, hermano. Entonces, si su hijo, hermano, es un poco inquieto y va a tocar entrenarlo de cero por mucho tiempo para que acostumbre a estar en la reunión general, siéntese atrás y es bueno que tenga acceso a salir y controlarlo. Esto es el punto número 2. Tener un área alterna donde se esté pasando el servicio en vivo con video y audio para que los padres que están atrás con sus hijos que son un poco más inquietos salgan y los controlen. La idea no es quedarse ahí, no. Solamente controlarlos, demostrarles quién manda, quién es la autoridad y traerlos, so pena de muerte. No, con amenaza, ¿no? Vamos a ir otra vez para allá. ¿Estás listo? Vamos a ir allá a oír, a sentarnos. Es momento de sentarnos y oír. Y ya te lo traes otra vez. ¿Por qué? Porque estás en ese proceso de estira y afloje entre una lucha de poder para entrenarlo. Si te quedas allá, él te va a ganar todos los domingos. Tercera cosa que la iglesia podría hacer para ayudar a los padres, y en esto sí tenemos que trabajar. Yo estoy dispuesto, espero que todos. Publicar el servicio por adelantado. Es decir, que ya se sepa en la semana qué porción se va a predicar el domingo que viene, qué cantos se van a cantar el domingo que viene y qué porción de la escritura se va a leer el domingo que viene. Entonces, ¿qué hacen los padres durante la semana? Oyen los cantos cuando tienen su reunión. ¿Ok? Cuando se reúnen van a decir, ok, el pasaje que va a explicar el pastor es este pasaje la semana que viene. Yo, chicos, voy a tratar de explicárselo hoy. Vamos a hacer un exégesis de este pasaje, lo vamos a estar estudiando 2, 3 días. Luego, la lista de cantos es esta. Todos los días, después de orar, vamos a poner un himno y vamos a adorar juntos un momento. Vamos a aprendernos los himnos que se cantan dentro de la iglesia. Tal porción es la que se va a leer, así es que muchachos, vamos a leerla antes de que la lean el domingo, a tratar de meditarla, a ver en qué contexto está, etcétera. Eso sería, para mí es un sueño que lleguemos a tener un culto así de organizado. Es un sueño, un culto así de organizado. No va a faltar el que diga por ahí, muy mecánico, no hay espontaneidad, no hay Espíritu Santo. Falso, hermano. Al contrario, los niños van a venir con esa expectativa de decir, cuando empiece la hermana o el hermano a cantar, ese me lo sé. Si en la semana lo estuvimos cante y cante en nuestras reuniones de oración con la familia. Y cuando empiecen a escuchar el sermón y digan, mi papi me explicó esa parte. Eso sí, mi papi es mal exégeta porque está mal. ¿No? Eso sería ideal. Muchas iglesias así funcionan. Así funcionan. El culto es por adelantado, está programado ya. Y durante la semana toda la familia entrena al culto. El sermón que se va a predicar, todos los cantos que se van a cantar, la lectura de la Biblia que se va a leer. Y vienen, ¿con qué viene la familia? Con expectativa. Vienes con esa expectativa. Por ejemplo, algunas veces yo le pido un canto a un hermano, no a una hermana. Les mando un canto, les digo, por favor saquen este canto y se lo mando. Y cuando lo cantan yo estoy con esa expectativa. Digo, oye, el canto. Ya para eso ya lo estoy oyendo yo bastante en YouTube. Ya lo canto con ellos y me lo sé. Pero eso es lo que vamos a generar también, hermano, en los niños. Algunas otras cositas, como por ejemplo los que predicamos, deberíamos tener cuidado del tiempo, del vocabulario, para no ser tan técnicos teológicamente y no tan largos también. Porque tenemos entendido que de todo el culto, si el culto dura, en esta iglesia el culto dura 1 hora y media, ¿ok? De todo ese culto, ¿cuál es el tiempo que más se va a batallar con el niño? El de la predicación. Porque cuando está la alabanza, 35, 40 minutos de alabanza, todos estamos parados. Enséñale a sus hijos a ponerse enfrente de usted, a estar cantando, aprendiéndose los cantos, que si llegamos a ser tan organizados ya se los van a saber,
y todos vamos a salir bendecidos. Y por último, sugerencias para los padres. Esta fue, el punto anterior fue, ¿qué cosas puede hacer la iglesia para ayudar a las familias? Ahora, ¿qué cosas pueden hacer las familias? Primero, prepare toda su semana apuntando al día de los jefes de la semana. ¿Cuál es el jefe de jefes de la semana, hermano? Hablando de los días. El domingo. El domingo es el jefe, y esto es algo histórico, de todos los días de la semana. Toda nuestra semana debe estar organizada apuntando al domingo. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted va a practicar la reunión con su familia, lunes, martes, miércoles, los días que pueda. A veces se puede un día sí, un día no, 2 sí, 3 sí, etcétera. ¿Qué va usted a hacer? Estamos apuntando al domingo. Hoy tenemos estudio bíblico, esta es la porción que vamos a leer, estos son los cantos que vamos a cantar y esta es la oración que vamos a hacer al final. Estas son las peticiones por las cuales se ha estado orando en la reunión de oración. ¿Ok? Eso se debe hacer. Todo, lunes a viernes. ¿Qué día es bien importante? El sábado es bien importante. Hay que acostarse temprano, preparar todas las cosas que se van a llevar el día después y luego el domingo levantarse temprano, ir a la iglesia. Yo no sé usted, algunos quizás me van a respaldar en esto. ¿Cuál es el día favorito de sus hijos? El sábado, dice. ¿Alguien dijo el sábado? Bueno, tal vez no van a la iglesia. ¿Van a la iglesia regularmente? No, ok. Pero alguien más ayúdeme, personas que van regularmente a la iglesia. ¿Cuál es el día favorito de sus hijos? El domingo. Es el domingo, es el día favorito de sus hijos. ¿Por qué? Porque van a la iglesia. Entonces, el domingo temprano, usted los va a despertar y es su día favorito. Muchachos, vamos a la iglesia. Hay que llegar temprano, no podemos entrar haciendo bulla al santuario, tarde cuando ya todo el mundo está cantando o escuchando el sermón. Llegar tarde al culto es una mala costumbre. Les estás enseñando a tus hijos que el culto no es importante, que el día del Señor no es importante, que puedes llegar a la hora que quieras, que la adoración corporativa no importa. De hecho, hay gente que me ha dicho, yo trato de llegar cuando acaba la alabanza, que a mí no me gusta. Yo solamente quiero ir por la prédica, literalmente. Yo le puedo decir los nombres a aquel que no me crea, ¿no? Elija bien lo que le va a traer a sus niños. Por ejemplo, no le traiga al santuario juguetes, no le traiga al santuario su iPad, su teléfono, que no debería tener iPad y teléfono el bebé de 2 años, pero tiene. No le dé sonajas o llaves para que él esté haciendo ruido. Elija entonces con cuidado lo que les va a traer. Llévelos o mándelos al baño antes de la reunión. No permita que su hijo, su hija que está con usted sale y entra, sale y entra. Eso es mentira de que va al baño o que le da sed cada 5 minutos. Es falso. Es un sistema de decir, se me hace más llevadera la reunión si salgo cada 5 minutos, porque si me quedo los 50 minutos no la soporto. No, acostumbre a sus hijos. A los hijos hay que quitarles, hermano, los malos hábitos. Tienen malos hábitos y no es bueno que usted se los perpetúe, sino que, hey, ¿qué te pasa? Siéntate en paz. Está bien si una vez vas a ir al baño algún domingo, pero todos los domingos entra, sale. Eso no está bien. Ayúdelos a concentrarse en la reunión. Por ejemplo, dígale, estamos cantando, estamos alabando, puedes aplaudir. Ahorita el pastor está hablando. Cuando alguien está hablando es buena educación, oír, poner atención. No los enseñe a hablar en susurros, porque hay gente que habla en susurro con sus hijos, ¿no? Y dice, no estamos molestando a nadie porque estamos susurrando, pero es que no es el momento de hablar. Le estás enseñando a tu hijo que a la hora del sermón él puede estar hablando en susurros y no oyendo, sino hablando. Entonces está bien que de repente 2, 3 veces, pero ¿para qué te vas a acercar a susurrarle? Shh, ahorita no. Ahorita estamos oyendo. Ay, pastor, esto parece como Hitler contra los pobres niños. Bueno, precisamente por pensamientos así es que los niños están tan mal educados. Porque la gente se ha ido a un trato de los niños son los ídolos de mucha gente, hermano. Ya no es su hijo, ya es su ídolo. Quitemos entonces eso, hermanos. Si pueden tomar notas durante el sermón porque ya escriben, eso es una excelente forma de concentrarse. Motívelos, trae tu libreta y toma notas. Te voy a preguntar al final de lo que predicó el pastor. Si no sabe escribir, bueno, por lo entonces téngala ahí con usted con paciencia, tranquilos. Relájese, órele al Señor, póngase en las manos de Dios. Usted está obedeciendo a Dios y Dios lo va a ayudar. Por último, consecuencias negativas de sacar a los niños. Solamente lo leo rapidito. Escuche las consecuencias negativas de sacar a los niños del sermón. Los alejamos de sus padres, que son quienes mejor los pueden cuidar y calmar cuando se necesite calmarlos con autoridad.
Tú, maestra, allá, ¿qué vas a hacer cuando el niño se te ponga? ¿Tienes la autoridad de agarrarlo duro? No, porque no eres la madre. Pero tú lo estás alejando del padre, que es el único que lo puede calmar. Entonces después hay que ir a checar el video para que el padre nos crea. Mira, hermano, lo que su hijo hizo. Pues si nosotros se lo quitamos, dejémoselo que él lo cuide, que él lidie con él. Porque yo no voy a poder calmar a un niño que es incontrolable. A final de cuentas, lo único que se le está dando a ese niño entonces es la libertad de ir a hacer lo que él quiere, con quien a final de cuentas lo va a acabar dejando hacer lo que él quiere, porque no tiene la autoridad de pararlo. Número 2, lo alejamos de la comunión del resto de los miembros de la iglesia, porque la iglesia de ellos es una iglesia de niños donde nomás conocen a 5 o 6 niñitos que van con ellos a su clase y no conocen a los demás miembros de la iglesia. Los cortamos del cuerpo entonces de la iglesia. Número 3, los alejamos de la sabiduría multigeneracional que hay aquí. Aquí hay sabiduría entre los adultos. Y nosotros al sacarlos de los adultos los estamos alejando de esa sabiduría. Número 4, los estamos alejando de los dones. El Señor ha dado dones a su cuerpo en diferentes miembros en la reunión general. Y esos dones no están llegando a esos niños porque esos niños no están en la reunión cuando esos dones están siendo ejercitados. Están allá viendo al patito Juan. Y por último, les estamos mostrando una versión distorsionada del día del Señor. Creen que el domingo es un día de babysitter. Vamos a que nos cuiden, a dibujar, a cantar canciones de las ardillitas, etc. Hermanos, no sigamos el ejemplo de los discípulos. Los discípulos se enojaron en contra de que los niños vinieran a molestar al maestro cuando el maestro estaba hablando cosas de adultos porque temían que iban a distraer a los adultos. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.